Saludos y bienvenidos a un programa más de Hablemos de Salud, un programa traído a ustedes gracias a MMM Multiclínica, hoy desde la Multiclínica de Ponce, con información muy valiosa sobre la salud y bienestar que necesitamos y merecemos. Mi nombre es Huidalis Rivera Acevedo y estaremos hablando sobre una condición cardíaca que lamentablemente se ve mucho, pero de la que se habla muy poco. Con nosotros se encuentra la doctora Angie Rosado, cardióloga, quien nos estará acompañando para hablar sobre la importancia de esta condición. Gracias por estar con nosotros, doctora. Yo le doy las gracias a ustedes y especialmente a ti, Huidalis, por esta oportunidad. Y como tú mencionaste, es una condición sumamente importante, ya que sabemos que las causas número 1 de muerte son los ataques cardíacos y los derrames cerebrales. Y es bien importante instruir a la población de cómo prevenir, cómo entender la situación y en qué momento tienen que entender que es una emergencia. Claro que sí. Vamos a llevar a nuestros pacientes a eso, doctora. Vamos a explicarles primero qué es el síndrome coronario agudo. Ok, síndrome coronario agudo es un término que usamos para describir una serie de eventos que están ocurriendo dentro de las arterias del corazón que llevan al paciente a tener un problema de circulación en su corazón y se manifiesta como un dolor de pecho que llamamos angina inestable. Okay. Si ese dolor de pecho no es atendido a tiempo, puede terminar en un ataque cardíaco. Ok, y entonces, ¿qué síntomas, si algunos, muestra este síndrome? Pues fíjate, los síntomas de angina, que es lo que describimos, es un dolor de pecho retroesternal detrás del huesito del esternón que corre por todo el pecho, puede correr al lado izquierdo en la mayoría de los casos, llegando a la mano izquierda, tercero y cuarto dedo, pero también puede correr hacia la mandíbula, las puntitas de las orejas, la espalda, hacia el estómago y que el paciente sienta que está teniendo una mala digestión, puede faltarle el aire, la piel se le pone fría y sudorosa porque la piel es el área más grande del cuerpo que es cuando falta circulación se siente fría y sudorosa. Le falta el aire y se marea, le puede dar síncope, le puede dar náusea, ganas de vomitar o vómitos y el paciente se siente sumamente débil en ese momento y asustado. ¿Estos síntomas pueden ir sintiéndose de manera paulatina? Correcto. ¿O vienen todos de una vez? Cuando el síndrome coronario agudo está comenzando en sus inicios, los dolores son sutiles y no son todos a la vez. El paciente puede tener, y cada paciente tiene un síntoma, ¿verdad?, distinto de acuerdo a su fisiología, pero la mayoría de los síntomas se empiezan a sentir poco a poco. Con el tiempo van aumentando en intensidad y van aumentando en veces. Cuando ya el paciente empieza a sentir que esos síntomas están aumentando, ya ese síndrome coronario agudo está progresando. Ahí es donde el paciente tiene que identificar rápidamente algo no está bien en mi cuerpo, debo irme a chequear rápido para evitar que progrese a un ataque cardíaco. ¿Qué causa este síndrome? Ok, el síndrome coronario agudo lo causan una serie de eventos, como te expliqué, dentro de las arterias que comienzan con acúmulo de grasa en los bordes de la arteria, especialmente en la íntima, que es la parte del medio de la arteria. Ahí se va formando una placa dura que le llamamos ateroma. Cuando esa placa dura empieza a romper, esa ruptura sangra en esa área y se forma un coágulo. Cuando ese coágulo se empieza a formar, bloquea el paso de sangre a través de la arteria al músculo cardíaco, que es lo que causa entonces el infarto. Ese acúmulo de grasa ocurre a través de los años, pero la ruptura es aguda. Cuando la placa rompe y forma el coágulo, ahí es donde el paciente, el dolor de pecho se le pone bien intenso. Y el problema que tenemos en la mayoría de los pacientes que son diabéticos o son ancianos es que a veces no tienen un síntoma clásico de ardor en el pecho. A veces los síntomas son mareo, cansancio, náusea, como te expliqué ahorita. Pueden sentir el corazón yendo bien rápido o yendo irregular si hay arritmia. Normalmente uno no debe sentir el corazón. Si tú empiezas a sentir que el corazón está yendo muy rápido o de forma irregular el ritmo, pues ya tú sabes que ahí hay una alerta roja, algo agudo está ocurriendo. Y tienes que ir a buscar ayuda para que eso que está agudo no se complique al infarto.
Me habló de que esto no pasa de momento, se viene acumulando por años. Correcto. ¿Puede venir acompañado de alguna otra condición también Sí, y que claro. ayude a que Hay eso se ve? condiciones como la presión, la diabetes, el colesterol, el fumar, el no hacer ejercicio, una vida sedentaria, la obesidad, especialmente los obesos mórbidos. Pero hay otras condiciones, esas las podemos ayudar, ¿verdad? Porque cuando el paciente viene a buscar ayuda, tú le controlas su diabetes, su presión, su colesterol, el estrés. Pero hay otras que no las puedes cambiar, como la edad, el sexo, la raza y la vida que ha llevado el paciente con su familia. O sea, el historial familiar de ese paciente. Si los papás o la mamá o los tíos, primos fueron cardíacos, sufrieron ataques cardíacos, eso es otra alerta roja para el paciente porque tiene que pensar, yo tengo este historial, no debo coger las cosas superficialmente, tengo que ir a buscar ayuda. Ok, cuando hablamos, por ejemplo, de la edad, todos los varones después de los 55 años están a riesgo de un ataque cardíaco. Okay. Todas las mujeres después de los 65 años estamos a riesgo de un ataque cardíaco. Esos 10 años de diferencia, la protección no las da el estrógeno. A la vez que la mujer pierde su regla o su menstruación, desde ese momento, aunque sea joven, pues ahí los riesgos de esa mujer cambian y entonces está más a riesgo de un ataque cardíaco, igual que los varones. En cuanto a la raza, se piensa que, y en la literatura describen, que los pacientes de color, o los trigueñitos, como llamamos en Puerto Rico, están más a riesgo de un ataque cardíaco que la población blanca, ¿verdad? Porque tienen menos acceso médico en la mayoría de los países industrializados. ¿Ve? O sea, ahí la raza para nosotros pues es distinto, ¿verdad? Porque en Puerto Rico nosotros todos estamos mezclados. Claro. Pero la raza también es otro factor de riesgo que no podemos cambiar. Ni el historial de la familia, ni la edad, ni la raza, pero todos esos otros factores de riesgo, si buscas ayuda temprana, los podemos prevenir, los podemos disminuir y podemos evitar que el paciente llegue de un síndrome coronario agudo tipo angina inestable a un infarto cardíaco. Qué importante eso, ¿no? Lo que habla de esa prevención que debemos tener temprana para evitar este tipo de síndromes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para prevenir esto? Ok. Normalmente cuando uno recibe un paciente y uno ve que estos factores de riesgo están presentes, uno lo orienta. Si fuma, tienes que dejar de fumar. Si bebe, tienes que bajar la cantidad de alcohol que estás usando, porque también el alcohol puede provocar que el corazón acelere y en ese momento que el corazón está muy rápido, puede venir un ataque cardíaco. La presión, a la vez que uno identifica 3 presiones altas en un paciente, tiene que manejarla. Tiene que orientarlo a bajar la sal, tiene que orientarlo a bajar de peso, que son de las cosas que más ayudan a bajar la presión. El diabético, inmediatamente hay que empezar a bregar con esa dieta y si la dieta no funciona hay que referirlo al endocrinólogo para que entonces bregue con los medicamentos. Algunos diabéticos son diabéticos juveniles que empezaron desde bien chiquitos y esa diabetes le va formando esas placas ateromatosas desde que esa diabetes comenzó. En los adultos se nos hace un poco difícil porque ya traen, como uno dice, las malas costumbres. Claro, tienes que aprender a comer otra vez. Tienes que hacer ejercicio, tienes que ir a la dietista, tienes que ponerle importancia a lo que está ocurriendo. El colesterol, que es otro de los factores de riesgo, hay que explicarle a los pacientes, no comas frituras, usa las carnes, pavo, pollo y pescado que son más saludables y si puedes, hazlas al horno, al vapor. Trata de no freír, porque la fritura aumenta esa cantidad de placa ateromatosa que se va formando. Parte del colesterol uno lo trae en la genética, pero parte es lo que uno ingiere y esa es la parte que uno puede trabajar. En cuanto a los obesos, hay que orientarlos a ir a la nutricionista, a que hagan ejercicio, a que consuman menos comida, no es que dejen de comer, pero es como aprender a caminar, tienes que entender qué es lo que está mal para que puedas corregir cuál es el problema. Claro, empezar por lo básico. Por lo básico. También el estrés es otro factor de riesgo, porque aquella persona que, por ejemplo, está en estrés todo el tiempo, corre más riesgo de un ataque cardíaco que el tipo de personalidad que es más tranquila, más pasiva. Así es que a veces hay que acudir al psicólogo o al psiquiatra para que el estrés del paciente baje. Hay un síndrome que se llama Broken Heart Syndrome
o síndrome del corazón roto, cuando la persona está en mucho estrés, aun y cuando no tenga factores de riesgo, puede sufrir un ataque cardíaco por un espasmo que le da la arteria, corta el flujo al músculo cardíaco durante ese periodo que está en estrés y ahí puede venir un ataque cardíaco. Oh, qué importante toda esta información que nos está dando. Vemos que este síndrome puede venir acompañado de otras tantas condiciones que suelen verse mucho en los puertorriqueños también, ¿no? Lamentablemente en Puerto Rico, nosotros estamos entre los número 1 en presión alta, en alcoholismo, en diabetes y en ataques cardíacos en la nación americana. O sea que eso pues para nosotros es fatal. Por eso es que es bien importante este tipo de programa donde uno orienta a los pacientes de una forma tranquila para que ellos puedan entender y puedan ajustar su vida y sepan cuál es su situación. No todo el mundo puede pensar que lo que le está ocurriendo es una mala digestión. Tienen que preguntarle al médico porque nosotros somos los que los podemos orientar y los podemos ayudar y podemos hacer ese tipo de prevención. Claro que sí. ¿Cómo lo detectamos? Más allá de los síntomas que ya me dijo que un paciente pudiera presentar, ¿cómo podemos detectar el síndrome de coronario agudo? Cuando llega un paciente que te describe ese tipo de dolor de pecho y uno tiene que ser ahí como un detective, preguntarle bien cómo es tu dolor, te arde, te aprieta, te coge para la espalda, los hombros, cuando te da tu piel se pone fría, ahí uno viene, le hace inmediatamente un electrocardiograma. Luego de eso, para ver cómo está el ritmo, si es regular o no es regular, se le hace ecocardiograma, que es un sonograma del corazón que te identifica cómo está ese corazón por dentro, si está normal, si está grande, si las válvulas están bien, o si hay áreas del corazón que no están contrayendo, que entonces te dice ahí está ocurriendo algo. Luego del ecocardiograma, si el paciente sigue con ese síntoma, tú le haces una prueba de ejercicio, que es lo que llamamos un stress test. Cuando el paciente no puede caminar, pues se le hace una prueba de ejercicio acostado, donde él no va a caminar y con medicamentos aceleramos la velocidad del corazón y vemos en los trazados y vemos en la parte nuclear qué es lo que le está pasando al corazón. Una vez uno identifica que hay unas paredes que no están contrayendo, pues ya eso te dice hay que hacer un cateterismo. Y el cateterismo es un procedimiento bien sencillo que dura 5 a 10 minutos y ahí uno pinta las arterias del corazón, identifica exactamente dónde es que está el problema y si la arteria tiene 75% o más cerrada, entonces ahí uno decide si hay que poner una mallita, que es lo que llamamos stent, o si son 2 o 3 coronarias, a veces hay que hacer bypass, cirugía de bypass, no de corazón abierto. Puente aortocoronario, no hay que abrir el corazón, hay que ponerle unos puentes de la aorta a cada una de las arterias que está tapada. ¿Cómo determinamos entre la mallita y lo otro que me mencionó, el bypass? Ok, una pregunta muy buena. Hay algunos pacientes que lo único que tienen es una arteria o 2 arterias. Y entonces en esos casos tú puedes poner mallita. Duran menos que lo que duran los bypasses, pero hay casos, por ejemplo, que no te van a aguantar una cirugía porque son muy mayores o porque tienen condiciones pulmonares que no te van a aguantar bien el ventilador, no van a salir de ahí cómodamente. Pues en esos casos tú pones mallita. Si el paciente es un paciente joven, tiene 2 o 3 arterias que están con problemas, tú prefieres hacerle bypass porque le van a durar más. Si el paciente te tolera bien la cirugía, es mejor llevarlo a cirugía en esa situación. Pero pues hay que individualizar, cada caso es una condición distinta y una forma de manejo distinta. Claro. ¿Cuándo debemos consultar con un médico sobre alguno de los síntomas? Ok, yo diría que inmediatamente que el paciente está teniendo síntomas raros, debe ir a su médico primario. Ya el médico primario inmediatamente va a saber cuándo nos va a referir el caso. Hay casos que ya llevan tiempo o que han tenido infarto y que ya conocen su situación, pues deben ir a su cardiólogo de preferencia inmediatamente para que el médico pueda identificar qué es lo que está ocurriendo, si es algo que lo puedo tratar con medicamentos o es algo que tengo que hacerle estudios inmediatamente, pero no deben coger las cosas muy a la ligera, porque 50% de los pacientes que infartan lamentablemente se nos mueren antes de llegar a la sala de emergencia. ¿Y por qué mueren? Por ignorancia o por miedo a lo que el médico le vaya a decir. Así que hay que conocer su cuerpo, hay que identificar cuando algo no está bien, hay que darse cuenta, me estoy cansando más, el corazón se me está yendo muy rápido, lo siento irregular,
me canso de nada. Ese tipo de, me duele el pecho, esto me está dando a las 2, las 3 de la mañana, esos dolores son bien críticos. Esos dolores en una persona mayor hay que cogerlos en serio. Y mientras más factores de riesgo uno tiene, colesterol, presión, diabetes, obesidad, falta de ejercicio, historial en la familia, más rápido uno debe ir a buscar ayuda. ¿Cuán jóvenes pueden llegar pacientes con este síndrome de coronario agudo a una oficina? Ok, pues fíjate, desde, yo te diría edades tempranas, vienen pacientes a mi oficina con dolor de pecho, pero es distinto que yo tenga a alguien con dolor de pecho a los 15 años, que yo sé que todavía no tiene edad para que se le formen placas ateromatosas a menos que haya tenido diabetes desde chiquito. Y aunque no lo creas, tengo personas que fuman desde que tienen 7, 6 años, que uno se queda bobo, que el abuelo lo enseñó a fumar. Pues Wow. ese paciente lo tengo que tratar con más cuidado. El paciente que no tiene factores de riesgo, ese paciente puede tener un prolapso de la válvula mitral que da dolor de pecho, pero no tiene arterias tapadas. ¿Ves? Y eso lo diagnosticó con el electro y el eco. El prolapso se le explica al paciente. Aquí el riesgo no es de que la arteria está tapada, es que tu prolapso hace que te dé un dolor de pecho que es distinto al de la angina, porque es un dolor que da de momento, como cuando tú frenas que te sientes el pecho apretado y se te va. Ahora, eso no es lo mismo que cuando viene su mamá o su papá o su abuelo con dolor de pecho, que ya tiene diabetes, colesterol, otras condiciones. Ahí entonces en ese otro paciente yo tengo que decir, en este tengo que ir más agresivamente haciéndole los estudios porque no es alguien joven. Ya debe tener placas ateromatosas o endurecida la arteria y tengo que hacerle estudios más agresivos. O sea que tengo que adelantarle todo el protocolo de estudio antes de que le dé un infarto. Vamos a eso. Si lamentablemente el paciente sufre un ataque cardíaco, ¿verdad? Que es lo que conocemos como un infarto. ¿Cómo llegamos a ese proceso precisamente? Pues ¿Y fíjate, qué podemos hacer para recuperar a esa persona, para que esa recuperación en ese paciente se dé? cuando ocurre un ataque cardíaco, como te expliqué ahorita, es cuando el flujo de sangre a través de las arterias se reduce. Y esta reducción de flujo puede ocurrir ya, como te expliqué, más bien por una placa que se fue formando y rompió de momento y hizo un coágulo y tapó la arteria, pero también puede ocurrir en una paciente que no tiene nada de arterias tapadas, pero que sufrió un estrés brutal, el corazón se le apretó, se aguantó el flujo, mientras esa arteria está espasmada, el flujo se aguanta y no llega circulación al músculo y ahí viene el ataque cardíaco, pero en ese rol de cuál de los dos es el que está ocurriendo, está el médico. Por eso es que el paciente tiene que venir donde nosotros rápidamente. Si la situación tiene demasiados síntomas, no es a la oficina del médico donde debe ir a la sala de emergencia. Allí se le van a correr unas enzimas cardíacas, se le va a hacer un electrocardiograma y se va a determinar si lo que estamos bregando es con un ataque cardíaco. Y si es un ataque cardíaco, inmediatamente o se le empiezan trombolíticos, si no se puede llevar rápido a la sala de emergencia, que son medicamentos para disolver el trombo, o se lleva inmediatamente a cateterismo. Esos minutos son cruciales entre que el paciente llegó a la sala de emergencia y se subió a la sala de cateterismo, son bien importantes porque mientras más rápido tú destapes esa arteria, menos músculo cardíaco se muere. O sea que el infarto, en vez de ser un infarto mortal, es un infarto que pudiste prevenir, que se extendiera esa muerte de células y pudiste resolver el problema rápido, la circulación vuelve otra vez y el corazón bombea con fuerza y se disminuyen las complicaciones de fallo, de arritmia, de muerte súbita, que es lo que ocurre después de los infartos. Si es un espasmo, en la sala tú te das cuenta inmediatamente y dilatas la arteria con medicamentos, nitroglicerina, la arteria abre y no hay ni que poner mallitas ni nada porque no hay nada tapado, ¿ves? En el caso de las arterias que están teniendo problemas de espasmo, lo mejor que uno les recomienda a los pacientes es mantente bien hidratada, porque hay personas que esto le da cada rato. Tienes que tener esas arterias con mucho volumen, bien hidratado, tomando agua, mucha agua durante el día, eliminándote el estrés, todos los estresores que te llevan allí, tienes que bajarlos al mínimo porque es tan peligroso un infarto por arterias tapadas como un infarto por espasmo de las arterias, porque el principio es el mismo, se acortó el flujo al músculo.
Después que pasamos por este proceso y que un paciente ha sufrido un ataque cardíaco y lo pudimos recuperar, ¿cuál es ese proceso de recuperación de ese paciente? Okay. ¿Cómo se da? Estos pacientes, cuando un paciente sufre un ataque cardíaco, es un paciente que está bien asustado, que está bien temeroso, que tiene miedo a morirse. Ahí tú tienes que darle reassurance al paciente, tienes que decirle por 4 a 6 semanas tienes que estar descansando. Tienes que dejar que ese músculo, que áreas de él murió, recupere. Muchas de las áreas alrededor recuperan. Tienes que darle anticoagulante, hoy usamos antiplaquetario, junto a la combinación de ambos. Tienes que darle medicamentos como los beta bloqueadores que le van a poner el pulso normal abajo para evitar que vaya con arritmia, porque las arritmias los pueden matar después del infarto. Y tienes que darles medicamentos que te ayudan a recuperar el músculo alrededor, que se llaman los inhibidores de la ECA, enzima convertidora de angiotensina, o los que bloquean los receptores. Ese tipo de medicamento, cuando se le da, hay que chequear el paciente. Los beta bloqueadores no se le pueden dar a todo el mundo, pero a la mayoría de los pacientes se le pueden dar. Y los inhibidores de la ECA también hay que decidir qué tipo de paciente es el que le podemos dar ese medicamento. O sea, tienes que ver los riesgos y los beneficios en cada uno de estos medicamentos que vas a dar. Si el paciente tiene más beneficios de lo que le estoy dando, se lo empiezo. Pero, por ejemplo, un anticoagulante, un antiplaquetario, alguien que ha sangrado recientemente, pues no se lo puedo dar. ¿Ve? Y entonces ahí tengo que decidir, pues tengo que usar los otros medicamentos. El beta bloqueador no se lo puedo dar a un asmático. O sea, esto no es un librito de cocina. Yo tengo que individualizar cada paciente. Si es un paciente renal, tengo que tener cuidado con los inhibidores de la ECA. ¿Ve? O sea, cada paciente tengo que hacerle su receta en base a las condiciones que tiene y tengo que orientarlo antes de que se vaya de alta, cuáles son los riesgos, si se ponen a levantar cosas pesadas, si se ponen a vivir una vida normal como si aquí no hubiese pasado nada. Los ejercicios fuertes no los pueden hacer en las primeras semanas. Ya cuando el paciente vuelve a mi oficina, yo le puedo decir cuál es el tipo de ejercicio que va a hacer, que generalmente le digo, caminata suave, no al sol, temprano por la mañana o tarde por la tarde. Si vas a usar máquinas, usa tu bicicleta estacionaria, ¿verdad? Puedes usar tu trotadora o puedes usar la remadora suave, pero no puedes empezar con 1 hora de ejercicio. Tienes que empezar 5 o 10 minutitos, lo que tu cuerpo tolere, y lo vas a ir aumentando progresivamente, poco a poco, que es lo que llamamos rehabilitación cardiovascular después de un infarto. Tú no quieres que ese paciente se quede acostado más de 3 o 4 semanas descansando. Tú quieres que ese paciente se vaya integrando a su vida normal de una forma inteligente, ¿verdad? Si el tipo de trabajo es un trabajo muy fuerte, pues ahí tú tienes que mandar una nota al trabajo. Este paciente por ahora no puede hacer su actividad normal que hacía antes. Tienes que irlo integrando al trabajo según mis recomendaciones. Y ahí vemos la importancia siempre de visitar al cardiólogo. Le iba a preguntar, habló de diferentes medicamentos. ¿Todos los pacientes que llegan a su oficina son tratados con medicamentos o hay algunos que quizás podemos retrasar ese proceso? Generalmente cuando es, por ejemplo, un caso de hipertensión, pues ahí yo trato al principio de poner al paciente en dieta baja en sodio y de ponerlo a rebajar. El diabético, lo mismo, dieta baja en azúcar y ponerlo a rebajar y hacer ejercicio. Pero cuando tú ves que es un paciente que a pesar de que está haciendo todo eso, su diabetes o su presión o su colesterol sigue alto, pues entonces ahí tú tienes que intervenir con medicamentos, porque el medicamento es la ayuda que tú le estás dando al paciente para evitar que ese factor de riesgo esté ahí presente, y mientras más factores de riesgo tiene el paciente, más agresivo tienes que hacer con los medicamentos, porque hay una condición que se llama síndrome metabólico, que es cuando tú tienes el paciente que tiene todo, diabetes, hipertensión, colesterol y obesidad. Ese paciente es bien difícil de manejar y ese paciente lo tienes que ayudar, porque en 1 o 2 semanas todas esas condiciones no se van a controlar, pero en 1 o 2 semanas la placa sigue creciendo porque tiene todos los enemigos encima. ¿Ves? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen el historial en mamá y papá. Pues esos pacientes tú tienes que ser más agresiva con los medicamentos porque ya traen la carga genética de que en cualquier momento les puede dar un infarto porque les dio a sus familiares. ¿Ves? O sea que algunos responden,
a terapias como dieta, ejercicio, consulta en el psicólogo, y ahí no tienes que intervenir con medicamentos, pero hay otros que le tienes que dar la mano y empezarle los medicamentos. Además de el ejercicio, de la buena alimentación, quizás de los medicamentos, ¿qué otras cosas podemos recomendarle a un paciente para que precisamente pueda evitar un síndrome de coronario agudo o alguna otra condición cardíaca? Bueno, yo siempre les recomiendo a aquel paciente que está bien estresado todo el día, bajar los niveles de estrés, oír música suave, tratar de usar meditación, yoga, ese tipo de ayuda que no tienes que estar en la oficina médica, pero puedes tú misma hacerlo hasta en tu casa. ¿Ves? O sea, el estrés es una de las cosas que más daña a la población, especialmente en Puerto Rico, que tú ves que la gente siempre están de mal humor, tocando bocina, gritándose unos a otros. Ese tipo de estrés hay que reducirlo, porque de lo contrario te puedes provocar tú misma el daño, aun y cuando no tengas factores de riesgo. O sea, que hay cosas que son lógicas, que no las hacemos. Seguimos esta vida en estrés todo el tiempo. Agitada, y eso hay que reducirlo. O sea, es tan preocupante para un médico ver a un paciente en estrés todo el tiempo, como lo es verlo con diabetes, con el colesterol, con estas otras condiciones alteradas. Muchísimas gracias por brindarnos toda esta información y por este tiempo que ha sacado para hablar con nosotros desde la Multiclínica en Ponce. Nuevamente agradecidos de tenerla con nosotros a la doctora Angie Rosado, cardióloga. Y recuerden que este espacio Hablemos de Salud ha llegado a ustedes gracias a MMM Multiclínica. Para coordinar citas puede llamar al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Será hasta la próxima.